Estoy con el doctor Jorge Orgaz, abogado constitucionalista, y lo invité especialmente porque la pregunta que yo le quería hacer era si realmente hoy en Argentina hay un deterioro de las instituciones. Gracias, Jorge, por venir al programa. Muchas gracias por la invitación, Rubén. Bueno, esa es la pregunta. ¿Hay deterioro de las instituciones en Argentina? Lamentablemente creo que sí, desde hace mucho tiempo, pero que se ha profundizado sustancialmente en este último periodo, en este último gobierno. Se ha profundizado por distintas circunstancias, ¿no? Yo recién escuchaba atentamente a los demás entrevistados que hablaban de la crisis de la empresa, de la crisis social, de la crisis de la economía, y eso tiene que ver directamente con la crisis de las instituciones y el valor que se le asigna a la Constitución como regla de juego básica para todos los sectores involucrados en el quehacer político del país. Y la crisis... ¿Las puedes enumerar para que la gente tenga una idea bien clara? Yo creo que la crisis se vislumbra claramente, en primer lugar, en el deterioro que hay en la relación entre los poderes. Para que la gente tenga un ejemplo muy claro, la Asamblea Legislativa, en la cual la Presidente inauguró las sesiones legislativas de este año, parecía una suerte de reality show. Es decir, hablaba acusando a los diputados de una manera directa, rompiendo más allá del protocolo el trato y el respeto que debe tener un poder hacia el otro, y lo que me llamó sumamente la atención también, los tirones de oreja y los retos que públicamente le hizo el presidente de la Corte en temas centrales y que duelen al país, como son los atentados a la Embajada de Israel o a la AMIA. Eso refleja precisamente el desprecio institucional que ha sido sustentado políticamente por el auge del populismo, es decir, la relación directa del gobierno con la ciudadanía, que muchos consideran que es una virtud, pero que en este caso es un deterioro, es un defecto institucional, porque corre del mapa del escenario institucional a los verdaderos protagonistas, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Entonces, la crisis tiene sus consecuencias en los distintos sectores que ustedes han visto recientemente en este programa, precisamente por ese desprecio por las instituciones políticas. Y siempre digo que cuando uno no cumple la Constitución, cuando uno corre los pies del plato constitucional, tarde o temprano se pasa la factura. Y la factura la pagamos todos, claro. No solamente los gobiernos que se van, porque el juego constitucional tiene que ver con el futuro sustentable de todos los ciudadanos de a pie, del ciudadano de superficie. Entonces, el problema es sumamente grave, sumamente grave. Los otros días, conversando con unos amigos, discutíamos los beneficios y los problemas que genera la democracia indirecta y tal vez los beneficios que podría dar la democracia directa, es decir, donde el gobierno, cuando tiene temas muy importantes, recurre al referéndum o al plebiscito para ver qué opina el pueblo y no que actúa a espaldas del pueblo porque uno a veces vota a un candidato, para mejor ahora, como decíamos antes, no se presentan las plataformas como se hacía antaño, hace 50, 60 años. Vos agarrabas la plataforma de un partido y sabías lo que el partido iba a hacer si llegaba al poder. En cambio ahora el populismo ha instaurado el cortoplacismo, es decir, todo para mañana y más allá adelante, Dios dirá. Entonces, ¿no convendría en Argentina revisar el sistema democrático que tenemos? No para cambiarlo por nada, por favor. La democracia, como decía Churchill, es el peor de todos los sistemas, exceptuando todos los demás. Pero ¿no convendría revisar ese concepto o vos considerás que no, que así como está bien? Es que yo creo que las herramientas están. La reforma del año 94 a nivel nacional, un poco siguiendo los lineamientos de las constituciones provinciales, también fundamentalmente la de Córdoba, incorporó institutos de democracia semidirecta, como la consulta popular y la iniciativa popular en temas centrales. Sí, ya Alfonsín había hecho un plebiscito por el tema del sur. Sí, por el tema del Beagle, y sin tener los instrumentos institucionales todavía en la Constitución. Claro, pero ahí había una visión
a largo plazo, Claro. a largo plazo, y que precisamente el tiempo le dio la razón. Pero yo creo que si los institutos están, muchas veces es el legislador al reglamentarlos los que se desvirtúa la posibilidad de acceder la ciudadanía al control, al aporte precisamente en la forma de gobierno. No creo que sea la culpa de la Constitución. La Constitución está hecha para ser cumplida y quizás el principal problema que tengamos los argentinos hoy es que no estamos cumpliendo la Constitución. Y al lado... ¿Cuáles son los temas más graves en los cuales no se cumple la Constitución hoy? La Constitución, aunque parezca mentira, hay una seria crisis, un problema central en la división de poderes y a su vez, desde hace mucho tiempo está gritando cada vez más fuerte el tema del federalismo argentino. Claro. Es decir, el federalismo argentino, el incumplimiento del programa federal argentino, ya no solamente es un problema político en cuanto a la distribución electoral de la población o un problema económico, sino que también es un problema social. Recién lo reflejaban. No va a ser lo mismo, lamentablemente, en la República Argentina, un niño que nace en alguna ciudad pobre del norte del país que un niño que nace en la ciudad de Buenos Aires en uno de los barrios más centrales. ¿Se va a profundizar el unitarismo? Es que tenemos un gobierno unitario. Si uno analiza los porcentajes de la coparticipación federal impositiva, en el año 83 correspondía al gobierno federal únicamente el 30 o 35% de los ingresos. ¿En qué año dijiste? 83. Para hablar en términos de transición o de la vida democrática argentina. El 35% de los recursos correspondía al gobierno federal. El 65% a las provincias. Hoy la proporción se ha invertido. Se ha invertido, claro. El gobierno nacional maneja entre el 70 o el 73% de los recursos, que políticamente significa subordinación de los distintos gobiernos provinciales y locales. Perdón, y además le ha cedido todo el problema de la educación a las provincias. Le ha cedido los establecimientos, las escuelas, los empleados, los docentes, pero no le ha dado los recursos. Claro. Entonces, creo que esa distorsión del sistema federal en cuanto a organización del Estado, una falta de política de integración regional a nivel Mercosur. Miramos mucho a China y a diversos países, pero, por ejemplo, el Mercosur el año que viene cumple 25 años. No está en ninguna propuesta de ninguno de los candidatos cuál es el perfil de integración regional que quiere Argentina, teniendo un socio y una economía gigante como la de Brasil al lado. Únicamente buscamos el Mercosur para inmunidades parlamentarias, por si una vez finalizado el mandato nos quiere perseguir la justicia. Es decir, la reforma del 94 incorporó instrumentos y herramientas que, de ser cumplidos, nos permitirían estar en una situación mucho mejor. Lamentablemente, la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias. Gran verdad la que estás diciendo, Jorge. Bueno, ahí me avisan de que se nos ha acabado el programa, pero vamos a juntarnos nuevamente para charlar sobre este tema, porque a los problemas económicos de dejar un campo minado para el que viene, los problemas políticos que estamos transitando, hemos escuchado de boca tuya los problemas institucionales que tenemos, que para arreglarlo también va a ser un problema. Exactamente. Gracias, Jorge. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la semana que viene.